del estallido, usted ya estaba celebrando, ¿cierto?, este premio de derechos humanos Andrés Elwin. Hoy día queremos conversar a un año del estallido social con usted, don Luis, con respecto a cuál es su mirada, qué es lo que está pasando, una noche violenta, una tarde-noche violenta, una muerte de un joven en Santiago, otros heridos. Cuénteme, primero, ¿cómo está usted? Bueno, primero agradecerle, don Claudio, la invitación a esta conversación, y lo importante efectivamente compartir, yo diría, más que solo el tema 18 de octubre, Chile, sino cuando uno ve permanentemente en los medios de información nacionales e internacionales de que el mundo hace mucho tiempo nos notifica que hay un clima de mucha violencia y de mucha angustia, de poca cercanía. Bueno, esto hace de que no hace algunos meses atrás supimos de unas protestas en París con intentos de incendio, con unos saqueos, pero también a menudo, a veces con tristeza, escuchamos las noticias de que en Estados Unidos una persona ingresó a un lugar y mató a tantas personas, o protestas, lo que pasó en Grecia, lo que pasó en Alemania, que un grupo importante de personas con mucho entusiasmo y fuerza, dice los medios de comunicación, ¿no es cierto?, internacional, desfilaron buscando y queriendo restaurar la presencia del nazismo en Alemania. Es decir, todas expresiones de violencia y, lo que es más triste, de deshumanización. Obviamente que lo que sucedió ayer es triste, es una tristeza, porque ¿cómo es posible que haya personas que su furia, su enojo, su molestia, cualquiera que pueda terminar simplemente en actos de destrucción? Ciertamente que nadie puede compartir aquello, pero también sería muy mezquino simplemente hacer análisis de coyuntura cuando el tema de la violencia, ¿no es cierto?, la deshumanización, la falta de cercanía entre las personas, es un tema cultural de la historia de la sociedad en estos tiempos. Yo le quisiera decir una sola cosa, siempre lo digo: el siglo pasado, hace pocos años, 20 años atrás, siglo pasado estuvo marcado por dos guerras mundiales, por, ¿no es cierto?, la Guerra Civil Española, Vietnam, y permanente enfrentamiento entre el mundo musulmán y judío. Y parece que no hemos aprendido nada, incluyendo al otro. Seguimos no dialogando. Y es por eso, y es muy esperanzador, cuando uno lee la carta encíclica Fratelli Tutti del Santo Padre Francisco sobre fraternidad y amistad social, la cual es compartida, y en fin, por mundos religiosos distintos. Fui invitado a una reunión del Instituto Cultural de Buenos Aires, donde había precisamente un diálogo, y estaba un representante, un rabino del mundo judío, estaba una autoridad obviamente religiosa del mundo musulmán, una autoridad religiosa del mundo budista y otras personas de distintos credos. Y todos llegaban al convencimiento que esta carta encíclica era como la pregunta: ¿qué nos ha pasado? Y esto no se gesta en un día. Esto se gesta en años. Y es por eso que hay personas que no tienen referencia y han perdido la esperanza.
y estas conductas sociales efectivamente nos conducen necesariamente a actos de violencia que vamos a ver en todas partes, en todas partes. Lamentamos lo nuestro, ciertamente, pero en definitiva es un problema mayor. Correcto. Yo me pregunto cuando usted cita la encíclica, ¿cierto?, de Francisco, Sí, del Papa Francisco, sí. pensando, ¿qué nos ha pasado en Chile? ¿Qué nos pasó con nuestro sistema social, económico, político, que a un año de una conmemoración, a 6 días de un plebiscito histórico, estamos nuevamente en esta tarde levantando barricadas, hay gente que está saliendo a la calle, nuevamente en distintos puntos del país, sabemos de Antofagasta, en minutos vamos a tomar contacto con La Serena y Coquimbo, que también comienzan a juntarse en algunos sectores de la costa principalmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos podría pasar? Bueno, yo creo que lo que pasó, ¿no es cierto?, a un año, un descontento social, político, económico, donde las personas en definitiva no tienen confianza en su institucionalidad por diferentes razones y motivos. En definitiva, lógicamente la única manera que el hombre pueda caminar en la historia es dialogando con otros y junto a otros. Sin embargo, yo creo que muchas personas han visto que durante un año han habido, después de los acuerdos, ¿no es cierto?, de esta relación en que se pusieron de acuerdo, el tema del plebiscito, en fin, todos los temas estructurales. Yo le quisiera decir que yo creo que la gente y las personas en concreto han visto conductas tan distintas y diversas de que una persona en un día sostiene A y la misma persona a los pocos días sostiene B. Y después hace otras declaraciones que es la negación de la primera y la segunda. Y eso, perdón, no es una persona. Son muchos dirigentes sociales que obviamente han cambiado de postura y lo que es más complejo, a veces no escuchan esa, esas peticiones o esas reivindicaciones legítimas de muchas personas. Yo quiero señalarle, imagínense cuántos años llevamos en este país hablando de los pueblos originarios. Y sin embargo, no hemos cumplido con con los tratados, ¿no es cierto? Y las convenciones, es decir, no hemos cumplido con las normas internacionales a las cuales este país se suscribió sobre el tema de las culturas de los pueblos originarios. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Le digo, hemos vivido situaciones con los menores abandonados, los menores, entre comillas, protegidos por la institucionalidad del Estado. Bueno, y todo hemos sabido, y tantas cosas. Entonces, las personas, creo yo, que en un momento determinado como que no creen, y hay personas que tienen reacciones violentas. Y esas reacciones violentas terminan en lo que hemos conocido y lo que conocemos todos los días de este país y del extranjero. En otros países se viven situaciones similares. Que se reivindique todavía en las grandes naciones o las grandes potencias mundiales, de repente la amenaza de la guerra, es si no hemos aprendido nada. Cuando uno dice, cuando las personas no se reúnen, yo me recuerdo siempre, ¿no es cierto?, en el año 37, ¿no es cierto?, Picasso, cuando pinta esa obra, ¿no es cierto?, el mural de Guernica, que habla de la guerra. Y de repente hoy día vemos en algunos líderes mundiales simplemente la amenaza de la guerra. Entonces, yo de repente digo, creo que hay una crisis de todos nosotros, de no entender que la palabra fraternidad no es una palabra de buen uso y que suena muy bien. La palabra fraternidad es
reconocer que hay otro que es distinto a mí, pero por eso no significa que ni es más ni menos. Y yo lo tengo que respetar y él me tiene que respetar. Y efectivamente la historia nos enseña, quiero señalar, de que efectivamente cuando el hombre cree o sostiene que es superior a otro, por lo económico, por lo social, por lo cultural, por lo que sea, ya en ese Correcto. momento hay un quiebre. Y en ese Mm. quiebre, ¿qué es lo que se termina? La desesperanza, surge la ira, el malestar. Yo diría que ojalá los chilenos nos encontremos con nuestra realidad, que no es de hoy, es una larga realidad que hemos vivido. Y nos Correcto. encontremos en un sentido de respetarnos, pero respetarnos en la verdad, y que las instituciones funcionen no con las contingencias, sino que funcionen por los principios a las cuales fueron creadas. Y que la política se reivindique en la verdad, en ser una manera de expresar junto con otros y hacer proyectos con unos comunes con otros, y la política no es más que aquello. Volver efectivamente a la dignidad de las instituciones, la credibilidad, y obviamente es otro el ambiente que se viviría. Hoy día todos desconfían de todo. Y yo creo que lo que se vio ayer es que efectivamente todavía estamos muy, muy afectados por